A ver, en los últimos días, en los últimos tiempos, ¿qué estuvimos discutiendo respecto de la educación? Volver a las aulas, volver a lo presencial. Entonces, yo me pregunto, ¿es lo esencial discutir ahora la vuelta a las aulas, la vuelta a lo presencial? ¿No sería, que esto a lo mejor es un disparate, pero es lo que por ahí se me ocurre pensar? Estuvimos en los últimos años criticando nuestra educación. ¿No sería bueno aprovechar esta gran oportunidad y comenzar desde cero? Y en lugar del análisis de cómo vamos a volver a las aulas, replantear el sistema educativo. Porque la verdad es que yo me he cansado de decir últimamente, pero ¿qué pasó? 50 años atrás, cuando yo hice la escuela secundaria, no pasó nada en estos 50 años, porque mis hijas estudiaron lo mismo que estudié yo. Tiene que haber habido alguna cosa. No pasó nada en 50 años. Siguen Alcántara, Lomás y Mina. O Repeto Linskens, Fesquet, o Ibáñez o Astolfi. Siguen esos mismos tipitos que son un símbolo de nuestra educación. Pero también me suena por ahí a símbolo de atraso. No hemos revisado mucha cosa. Fíjate que la educación sexual, por ejemplo, siguió medio como retenida, medio como para atrás, porque en el fondo seguimos siendo medio conservas, derechosos, qué sé yo qué nos pasa. Pero me da la impresión, voy a hablar con Gabriel Brenner, porque ese es el que sabe y él me va a decir, mirá, Pessoa, deja de pensar pelotudez. Hola, Gabriel. Quique, querido, bueno, un alegrón poder conversar sobre algunas de las cuestiones que no creo que yo sepa, en todo caso, vengo trabajando en eso y me gusta compartirlo con vos y con tu audiencia. Bueno, ¿no sería oportuno, Gabriel, revisar un poco todo eso en lugar de estar tan preocupados por la vuelta a lo presencial? Yo estoy de acuerdo y quizás aprovechando esta incursión mía regularmente en el desconcierto, quisiera empezar por esa idea de desconcierto, porque si bien el nombre de tu programa precede a esta pandemia, es un buen predicado para el sujeto que quiero desarrollar. ¿Por qué? Me gustó. Porque yo creo que todos vivimos en un estado de desconcierto a partir de marzo del año pasado, pero como me toca hablar de la educación y particularmente de la escuela, aprovechando tu introducción, yo creo que el desconcierto es enorme. Entramos todos en un estado, a mí me gusta mucho la metáfora deportiva y futbolera, entramos todos en un estado permanente de offside, quedamos todos fuera de juego, todos quedamos como allí suspendidos a partir de una frenada en seco, como si estuviésemos adentro de un gran carromato y se activara el freno de mano. Encima veníamos creyendo que estábamos bien, al menos en materia educativa. Sí, y yo creo que, y está bueno que lo digas, los calificativos de bien o mal, mucho o poco, son ciertos, no quiero decir que no, pero a veces ese modo binario de describir cuestiones que son complejas son más funcionales a aquellos que les gusta gobernar con la lógica y la velocidad de un tuit. Está clarísimo. Son muy cortos. Clarísimo eso, clarísimo, sí. Y yo participo de esa cuestión binaria, soy bastante pavo. Sí. No, pero no yo creo que no es una cuestión tuya y tampoco mía, sino que es un modo a veces, una racionalidad que permite simplificar las cosas para entenderlas más rápido. Sí, y pero está mal. Sí, para entenderlas más rápidos o también para despreciar el posible análisis, porque de ahí sale la grieta. Bueno, tal cual lo que decís. Entonces yo creo que me interesa el desconcierto en términos en que no hay duda que esto que ha pasado nos ha sacudido. Mira, yo te escuchaba atentamente y cuando vos hablabas yo recordaba, porque además la semana pasada lo trabajé con un grupo de estudiantes. Hay un libro muy bueno que en pedagogía se estudia que tiene que ver con 100 años de reforma de la escuela y es de dos autores, Tayak y Kuban, que son muy conocidos en el marco, por supuesto, de la pedagogía. Pero yo cada tanto recurro, son estos libros clásicos necesarios de cada uno tiene su disciplina, pero lo que quiero decir es que, mirá qué curioso,
el cambio que hemos vivido desde el año pasado Sí. Tiene ciertos impactos incluso más fuertes de lo que Taya y Kuban han desarrollado cuando plantean que no cambiaron tantas cosas en 100 años de escuela. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Fue muy fuerte, Quique, lo que pasó, porque la escuela siguió funcionando, pero dejó de ser ese edificio, ¿no? El edificio escolar, ese que tenés vos en tu retina, el que tengo yo, porque hemos cursado. Entonces, la escuela se transformó en algo distinto. La escuela pasó a ocupar simbólicamente un lugar o un no lugar sí. en la casa de las familias. Entonces, ahí hubo confusiones, porque hubo quien se creyó que entonces ahora mamá dejaba de ser mamá y se convertía en maestra suplente, papi ya no es más papi, es el profesor. Sí. Y entonces también hubo quienes se comieron el amague de que entonces ahora el profe y la maestra son una especie de telemarketer de 24/7, ¿no? Que uno les puede escribir a las 10 de la mañana. Sí. Confusiones de todo tipo. Yo creo que, y yo te repito, estoy hablando del sistema educativo, esto pasó en todos los planos de la sociedad, esto convulsionó, generó cambios. También hay que decir, Quique, que yo sigo de cerca y trabajo mucho con directivos, con docentes, en las escuelas, doy clases, y la verdad es que fue un año muy duro para la docencia, porque la docencia se ha bancado esa continuidad pedagógica como pudo, en un país que es enormemente desigual. Claro. Por lo tanto esas desigualdades nos tienen que permitir ver que a muchos pibes y familias no se ha llegado, sí. Ni con la digitalización o la virtualización, ni de manera presencial. Por lo tanto, la pandemia ha puesto al descubierto heridas de un país desigual como es la Argentina, en una región quizás la más desigual, que es América Latina. Por lo tanto, me parece importante decir que quienes han sostenido la actividad educativa son la docencia. Y si me permitís, Quique, en esto acuerdan todo tipo de estudios, de izquierda, derecha, centro, gobierno. La docencia es prioritariamente femenina, o sea, hay estudios que sostienen que la docencia es un 80% sostenido por mujeres. Por lo tanto, también hay que decir, en un país en donde hay un femicidio por día, que son nuestras mujeres quienes han sostenido el sistema educativo como docentes, que al mismo tiempo que sostienen la propia, el hogar, la propia familia, sostienen también la relación virtual con su grupo. ¿Y por qué, perdón, por qué sucede eso? ¿Por la condición de madre de las mujeres? Qué bueno lo que decís. Mira, esto yo hasta te lo dejo como un pedido especial para que lo tomemos algún día como una columna especial, porque yo creo que es clave eso, porque vos fijate que hay una frase que vos debes tener incorporada en tu memoria, en tu retina, yo también, que es que la escuela es el segundo hogar y la maestra la segunda mamá. Pero sin duda. Y yo la respeto afectivamente esa frase, pero también tengo que decirte que esa frase se resbala en cierta lógica patriarcal, porque yo te diría, ¿por qué la maestra, si ahora hay maestros? O te diría también, ¿por qué la maestra es la segunda mamá? ¿Uno está condenando anticipadamente a una mujer a ser mamá? ¿Tiene que ser mamá por derecho divino o es una elección? Y vos hablaste de la ESI, y mirá cómo nos falta, porque en realidad a veces cuando se habla de la mamá, o mejor dicho, de la maestra como segunda mamá, es de alguna manera creer que la maestra es una especie de extensión de la maternidad por otros medios. Y ahí, muchas veces, y ahí para investigar, se le baja el precio a la condición profesional de la docencia por ser femenina. Y no es menor lo que estoy diciendo como hipótesis para discutir, fundado en estudios, pero también mirando la realidad. Entonces, es todo un tema, lo que estoy planteando, te repito, no estoy desestimando la variable afectiva, que está muy bien. Lo que estoy diciendo es que la docencia es eminentemente femenina y habría que investigar también, y hay mucha investigación al respecto, pero habría que relevarla y poder conversarla, porque muchas veces de alguna manera no está ni retribuida ni reconocida socialmente como otras profesiones. Ok, sí. Ahora, habría que hacer una división también en ese planteo, ¿no? Parece ridícula, pero hay que hacer una división entre primaria y secundaria. Tienes razón. La escuela primaria es mayoritariamente de las maestras. Totalmente de acuerdo. Y parecería ser que ahí es donde aparece esa condición de madre porque son todos chicos. Tal cual. Está bien lo que decís, está muy bien la distinción. En realidad, cuando yo te hablé del 80%
de la matrícula laboral docente como femenina, es cierto, o sea, en la síntesis, pero, como bien decís vos, cuando uno se pone en el número más chico, la matrícula docente femenina casi de manera absoluta es el nivel inicial, que es el jardín de infantes. Sí. Dominante de manera importante en primaria, y en secundaria es muy importante, es imponente también, pero ahora, la composición masculina es más fuerte, lo mismo que en educación superior. Ahora, esto de las mujeres en la escuela primaria, ¿es una, no sé si lo insinuaste de esa manera, una estigmatización patriarcal o es que naturalmente debe ser así? Bueno, son preguntas que nos tenemos que hacer, pero en realidad casi siempre fue así. De hecho, remontémonos a nuestra propia origen del sistema educativo, y no me refiero a de la escuela, del sistema educativo moderno, y si vos querés poner como punto de origen del sistema educativo moderno, podemos poner 1884, la 1420, la herencia sarmientina. Claro. ¿Cómo fue el operativo sarmientino para hacer crecer las escuelas normales nacionales? Y fue, entre otras cosas, y así lo conocemos, trayendo a ese grupo de maestras norteamericanas, ¿recordás? Hay mucho escrito sobre eso. Bueno, me parece que en los orígenes del sistema educativo moderno está esta impronta de las mujeres maestras. De hecho, hace muy poco fue muy nombrada Beatriz Arlo por un episodio vinculado a la política, pero yo ahora voy a ir a un episodio vinculado a la literatura. Ella escribió un texto en Escenas de la Escuela Postmoderna, quizás lo leíste, es muy interesante, que se llama Cabezas Rapadas, que tenía que ver con la historia de Rosa del Río, que curiosamente fue tía de ella, que fue una directora de la escuela de la calle Olaya, acá muy cerca de mi casa, en Villa Crespo. Bueno, Rosa del Río es el símbolo de la mujer hija de inmigrantes, y el prototipo del ascenso social a través de la docencia, porque en esa familia Rosa del Río llegó a ser directora de escuela. Entonces, tiene que ver con cómo se desarrolló nuestro sistema educativo, y en ese desarrollo hay lo que vos estás diciendo y lo que deberíamos analizar, y es que la profesión docente, especialmente en primaria, fue eminentemente femenina, y que también eso dice de características de la profesión. Entonces, me parece interesante para discutir el profesionalismo de la tarea docente, independientemente de que la ejerza una mujer o un hombre. Me parece que es interesante para discutir las condiciones laborales docentes. Me parece que es interesante para discutir también que la docente no releva una función materna, sino que la escuela no es la continuidad o el reemplazo de la familia, sino que es el primer ámbito. Por fuera de la familia, donde un pibe se constituye como ciudadano. Y el docente, que puede ser la maestra o el maestro, es el primer adulto por fuera de la familia ante quien un pibe erige como ciudadano. Y es otra hipótesis interesante para pensarnos como Estado. Sí, cuando hacemos... a ver... Viste que por lo menos me pasa a mí, ¿no? Y no sé con claridad cómo explicarlo, pero yo tengo cierto pudor en criticar al docente y su formación y decir, bueno, yo sigo hablando de la educación como si fuese un ente general. Pero resulta ser que no estamos preparando a ese docente para que sea un buen docente. Entonces, es un docente de regular para abajo, pero como nos ajusta ese pudor, decimos, no, ¿cómo voy a criticar al docente pobre si también es víctima del mismo sistema? ¿Por dónde arrancamos para mejorar esto? Bueno, yo soy de los que piensan que, tenemos que pensar y planificar tanto estatalmente como institucionalmente en el sistema educativo, una formación docente cada vez más sólida y cada vez más prestigiosa. Mirá, viste que muchas veces mucha gente mira al exterior para, denostar lo propio. Pero no me refiero a educación en general, viste que te encontrás con alguien que te dice, no, pero viste en Estados Unidos, y ahora últimamente viste en los países escandinavos. ¿Viste? Claro. Y yo a veces digo, esas personas que a veces se deslumbran por Noruega o que te hablan de Finlandia, primero que no la saben ubicar en el mapa, pero suponete que eso se lo dejemos pasar. Lo que también nos indica es que hay que poder pensar que estos países, por ejemplo, tienen construcciones sociales e institucionales que trascienden las políticas de gobierno y son políticas de Estado. No es lo que estoy diciendo. Entonces, cuando vos tenés una formación docente
que la encarás y la sostenés como políticas de Estado, repito, y no de gobierno, que pueden caer cada 4 o 6 años, entonces vos sostenés políticas de una generación en la que invertís fuertemente en la formación docente y construís en la sociedad, junto con los medios de comunicación, junto con la sociedad civil, la importancia de que esa profesión es de las más importantes y no es subsidiaria. Sí, pero entonces, aún no hemos arrancado con eso que estás planteando, porque... Mira, ¿sabés qué? Hubo cambios interesantes, pero fueron muy pocos y son muy pocos conocidos. Vos pensá, yo soy profesor de enseñanza primaria, y me recibí en una carrera de 2 años más la residencia. Sí. Hace poco tiempo, porque 6 años es poco tiempo, hace muy pocos años se transformó la formación docente, y la formación docente no es más de 2 años, es de 4 años, y tiene una currícula muy interesante. Lo que pasa es que, bueno, vos lo sabés mejor que nadie, ¿no? Los medios de comunicación no suelen muchas veces informar a la sociedad respecto de lo que ocurre, sino de lo que parecería que ocurre. Y la verdad es que en ese sentido hay cambios. Lo que pasa es que la educación, a diferencia del enter de la tecnología, tiene que ver con la cultura, y los cambios son más lentos. Entonces, vos no podés, de alguna manera, mensurar un cambio en educación como lo podés hacer respecto de la inflación, por decirlo de un modo concreto, porque la inflación es concreta, porque tenés que comprar el pack de leche. Entonces, en ese sentido, hay algunos cambios. Es cierto que son transformaciones que tienen que ser muy fuertes, y te repito, no puede ser que vos quieras transformar, por ejemplo, la profesión docente y estableces una ley de financiamiento educativo donde hay que destinar el 6.2% del PBI a educación, y de repente cambia el gobierno y se pasa a destinar esos 4 años que siguen el 3 o 4 puntos del PBI. ¿Me explico lo que digo? Sí. Bueno, eso tiene que ver con lo que citabas por allí de países escandinavos. Lo que no terminamos de entender, que esas son sociedades de 10.000 años y nosotros somos una pequeña sociedad que se armó acumulativamente con algunos tipitos que llegaron acá, y los italianos y los españoles. Es decir, no tenemos una sociedad con bases firmes. Estamos recién en el comienzo de la construcción. Por eso es que cuando vos decías antes, y yo me tomo de algo que decías, me parece que es fundamental para pensar también en las nuevas generaciones, la educación sexual integral, que la mencionaste. Sí. Cuando decías, bueno, nosotros venimos de una generación que veíamos las cosas más conserva. Bueno, esto es fundamental para no solamente, Quique, para pensarnos como una sociedad más democrática, o mejor dicho, una democracia que sea más democrática, sino para ver cuán generosos somos con las generaciones que nos continúan. Porque la ESI supone aceptar que tuvimos límites, pero que podemos ser generosos con las nuevas generaciones. Y yo siempre digo, Quique, no es lo mismo reconocer nuestros límites que ser absolutamente limitados. Eso es. La ESI nos pone a prueba respecto a eso. Entonces, tenemos que poder demostrar como adultos, no importa cuánto más o menos adultos, cuánto estamos dispuestos a que nuestros pibes y pibas sean más libres, y pensar también que hay muchos pibes y pibas que, si no es por el Estado, por el sistema educativo, jamás podrían acceder a información sobre su propia sexualidad, sobre los modos de cuidarse y sobre los modos de sentirse libres. Sí. Bueno, a ver, esto, Gabriel, por lo menos para mí es una interesante aproximación a pararme en algún sitio para mirar, para analizar, antes de escarnear, ¿no? Antes de putear y antes de decir todo esto es una porquería, porque... Pero pará, yo te interrumpo, Quique, porque no, pero lo que vos haces, digo, está bueno, primero porque yo te conozco y te vengo escuchando hace mucho tiempo y sé cómo vos pensás en términos generales, pero en general, generacionalmente, todos los que estamos de 50 para arriba, hay una tendencia a idealizar el pasado. Pero yo creo que lo que hacemos, ¿sabes qué es, que a veces no nos damos cuenta? Que cuando idealizamos el pasado, primero es porque el presente en algunos flancos presenta muchos problemas. Y segundo es porque desvestimos al pasado de sus miserias. Entonces, cuando vos le haces preguntas al pasado, y no solo lo reivindicás como ideal, cuando le haces preguntas te das cuenta que el presente e incluso el futuro va a ser mejor. Y mucho más si sos educador o educadora, porque yo siempre digo que uno no puede ser educador o educadora si no está convencido que lo que vendrá será mejor, por más que estemos atravesando tinieblas. Entonces lo que yo digo es, tenemos que poder conjugar la esperanza
con un fuerte criterio de racionalidad y con mucha honestidad que haga que lo que hacemos esté un poco más cerca de lo que decimos. Ahí yo veo una grieta en la que nadie se mete. Todo el mundo se mete en la grieta K, M, anti-K, anti-M, pero muy pocos se meten en la grieta de esa distancia entre lo que decimos y lo que hacemos. Y nos lo demuestran los pibes. Vos fíjate, Quique, que los pibes aprenden más de lo que ven que hacemos que de lo que le decimos que hagan. Muy bien, muy bien. Gabriel, gracias. Te vuelvo a llamar en algunos días. Te mando un fuerte abrazo y yo soy el agradecido de ser, por lo menos de contribuir un poquito a este desconcierto general. Abrazo grande. Un abrazo. Lo escuchaste a Gabriel Brenner. ¿Dónde lo escuchaste? Y aquí, en el desconcierto.